de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, pues ya sabés que este es el espacio de los maquiavelitos, ¿no? Arrancamos el programa recomendándote nuevamente mi última columna en Infobae. No es nada nuevo, nada que no hayamos analizado aquí en la hora de Maquiavelo, pero ahí sí la podemos ver. Los cuadernos de las coimas derribaron la imagen de las empresas y por qué Mauricio Macri tendría que preocuparse y mucho. Te recomiendo que la leas, pero brevemente, sintéticamente, te recuerdo que en la hora de Maquiavelo venimos sosteniendo que teniendo un presidente que viene del empresariado, nunca estuvo tan baja la estima por las empresas y en general por la idea del capitalismo, ¿no? Y te mostrábamos, ¿no? Bueno, muchas veces te lo mostrábamos, pero hace poquito la encuesta esta de Taquión que mostraba los índices de corrupción. Esta encuesta es posterior al escándalo de los cuadernos y te compara el 2018 con el 2017 la imagen de la imagen de corrupción de los empresarios que salta impresionante de 53 a 71%. Hay que decirlo, no son los peores, están los sindicalistas y la justicia está todavía peor. Pero lo que es importante es que cómo los cuadernos, esta crisis por la cual, bueno, docenas de contratistas con el Estado, empresas de construcción de otro tipo, bueno, que hasta confesaron haber pagado coimas para obtener contratos con el Estado, ¿no? Y que esto evidentemente tiñó a todo el empresariado, no solamente a las empresas de construcción. Y que la realidad, y esto es lo preocupante, en la Argentina, los argentinos no quieren a sus empresas. Y esto ya era antes así, imagínate lo que es ahora. Mostramos muchas veces en la hora de Maquiavelo cortito, de nuevo esta encuesta mundial del Pew Research Center que te muestra el apoyo o el rechazo a la idea del libre mercado, del capitalismo, donde te mostramos ahí, bueno, los que están al tope de los países desarrollados, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, en ese orden, son los top del capitalismo. Y inmediatamente después de los países emergentes, fíjate la curiosidad de que justamente es Vietnam el que les gana a todos, 95% procapitalista. Vietnam, vení. Vietnam, ese país que le ganó la guerra a Estados Unidos en los 70 para imponer el comunismo, hoy es el más procapitalista, junto con otro país regido por el Partido Comunista, que es China, que es el que le sigue. Bueno, todos los que siguen, varios de la región, toda la región, Brasil, Chile, Perú, son todos procapitalistas. El único, por supuesto, el único de la tabla en donde predomina claramente digamos, el rechazo a la idea del libre mercado, Argentina, 33 contra 44, y fíjate simplemente dato curioso, en los países más pobres, Bangladesh, Ghana, Kenia, los recontra pobres, son todos procapitalistas. Y mirá, se les pregunta, porque la idea central es que la gente apruebe o desapruebe la idea de que en un sistema de libre mercado va a haber, en general, el sistema mejora el desarrollo económico, pero va a haber ricos y pobres. Bueno, esto en los países más pobres, la gran mayoría. Los únicos vivos que somos anticapitalistas somos los argentinos, ¿no? Bueno, y a eso apuntaba a que esto es un problema no solamente para las empresas, sino para el presidente Mauricio Macri, porque lo que decíamos, ¿no? Mauricio Macri necesita que la opinión pública antiempresaria, anticapitalista, antiliberal, se corra un poquito más hacia donde está el resto del mundo para que pueda tomar, para que tenga los consensos para tomar las medidas para que Argentina algún día tenga legislación laboral, impuestos, etcétera, como los países más o menos normales del mundo. Esta semana
Por ejemplo, el peronismo le bochó al gobierno la incorporación de Chile al Mercosur, o sea, todo en contra, y por supuesto el gobierno lo que no sabe hacer, no lo aprende, no quiere aprenderlo, es a comunicar y explicar por qué eso está mal, o sea, está mal que el peronismo le rechace esas medidas. Un gráfico más te quiero mostrar, que contábamos ahí en la nota, igual te recomiendo leerla, un gráfico de la encuestadora Quiddity, preguntó por estatismo, privatismo en 4 países latinoamericanos. Argentina es el único país donde la mayoría es estatista, así que no hablemos de privatizar aerolíneas, olvídate, sigámosle poniendo un palo y medio por día a aerolíneas y seamos felices con eso. Comparación con Brasil, por ejemplo, el 62% de los brasileños prefiere que las empresas sean privados. En Argentina es el 35%. Bueno, dato. Quiero plantearnos una pregunta que se planteó mucho esta semana, si es que el G20, enorme éxito para el presidente Mauricio Macri y para la Argentina del G20. Argentina es un país que no solamente desde hace 70 años viene haciendo idioteces en materia económica, sigue haciendo todavía y por eso está como está. Por eso Argentina, que tendría que ser uno de los países más ricos del mundo, es el único país, prácticamente el único país que no está en guerra. Obviamente saquemos a Siria, a Yemen, de ahí, el único que no está en guerra, que retrocede económicamente. Pero tiene que ver con eso también la política exterior de la Argentina. Argentina fue, siempre se equivocó en materia de política exterior. Cuando los nazis empezaban a perder la guerra, Argentina iba y se aliaba con los nazis, por supuesto, ¿no? Fíjate que los brasileños se aliaron con los aliados. ¿Cuál fue el país que después se desarrolló y cuál fue el país que no se desarrolló, ¿no? Algo tiene que ver con eso. Después, la historia de que en la Guerra Fría nos hicimos de los no alineados porque éramos vivísimos, no estábamos ni con uno ni con otro, así no fue. Después hicimos la paparruchada de la Guerra de las Malvinas. Bueno, después vino Cristina y nos hicimos amigos de Irán, de Venezuela, de los chicos buenos, ¿no?, de la película. Esto del G20 realmente es un cambio histórico para la Argentina. Ahora, la pregunta que se hacen muchos expertos en comunicación es: ¿esto del G20 le va a funcionar a Mauricio Macri como le funcionó a Cristina el Bicentenario en el año 2010, el 25 de mayo, que muchos dicen que fue un hito y que se empezó a dar vuelta a la imagen y después le permitió a Cristina ganar como ganó en el 2011? A ver si tenemos ahí una imagen de los fastos del Bicentenario. Bueno, por ahí no la tenemos a mano. La pregunta que se hace muchos, ¿no?, si esto del G20 sería algo parecido. Bueno, no lo sé, hay muchos mitos en la historia del marketing político, ¿no? Muchos dicen que ahí está, ahí lo tenemos, el Bicentenario. Hay muchos mitos, ¿no? Uno de ellos es el de que gracias al Bicentenario finalmente ganó Cristina en el 2011. Otro mito famoso fue el cajón de Herminio Iglesias, que, bueno, donde el peronista Herminio Iglesias, acá tenemos la foto histórica, quemando un cajón con la bandera radical, que eso le permitió ganar a Alfonsín. Otros dicen que eso más que un hito fue un mito, porque en realidad Alfonsín ya venía con un envión y que no fue por el cajón de Herminio Iglesias que ganó. Otro de esos mitos o hitos fueron a ver si te acordás, no fue hace tanto. Dicen que soy aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. El famoso "dicen que soy aburrido", que muchos dicen que fue clave el spot de Agulle Bachetti en ese momento, y muchos dicen que la verdad que no tuvo mucho que ver, fue por ahí una sobrevaloración de un spot, porque en realidad ganó por un hastío que había en ese momento con el peronismo. Entonces la pregunta de si lo del G20 va a tener ese efecto, yo creo que no. Pero, si el gobierno lo usa comunicacionalmente bien, bueno, veremos si ese efecto perdura. Un buen ejemplo de lo que circuló, sobre todo por WhatsApp esta semana, es este.
Somos unos amargos, unos buchones, llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr, porque sos cagón, con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado, como ya estoy jugado, me chupa un huevo, matarte o no. Claro, bueno, excelente simplemente haber juntado los dos videos, Macri en el Colón y este conjunto, esta murga que se llama, creo que Agarrate Catalina, con esta canción tumbera auspiciada por la Casa Rosada de Cristina Kirchner, te muestra un contraste tremendo entre las dos culturas y es una forma quizá inteligente, sobre todo en la red social que esta campaña va a ser la favorita de Cambiemos, que es el WhatsApp, de recordarle al votante propio, por lo menos, qué está en juego más allá de los errores económicos, algunos graves, que cometió el gobierno de Mauricio Macri. Pero veremos, ¿será un hito o será un mito lo de G20? Quédate en esta hora de Maquiavelo porque vamos a analizar por qué la Argentina, con un presidente empresario, la Argentina sigue siendo el país más anticapitalista, más antiempresario, más antiliberal del mundo. Hola, bienvenidos. Vienen a visitarnos. Entre todos, hagámoslo sentir como en su casa. Yo sé que vos y 44 millones de argentinos en este momento están pensando en Rusia. Todo esto no importa nada. A lo que tenemos que darle pelota es a una sola cosa, la gripe. Por eso, si estás dentro de estos grupos de riesgo, tenés que vacunarte sí o sí. Dale pelota, puede salvar tu vida. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Bueno, dos personas clave para entender esto. Cecilia Mosto, usted ya la conoce, Cecilia Mosto de la consultora CIO, es conocida como experta fundamentalmente en dos cosas, en medir la imagen de las empresas, los sectores sociales y el impacto de la comunicación, ¿no?, en los medios. Y Yamil Santoro, una cara bastante conocida, a ver, no sé cómo presentarte. ¿Sos, digamos, el más liberal dentro de Cambiemos? Puede ser. ¿Estás en Cambiemos? Estoy en Cambiemos. ¿Estás en Cambiemos. ¿Te aceptan? Sí, hemos fundado un partido liberal dentro de Cambiemos, que es mejorar. Y como vos bien decís, hace muchos años vengo levantando las banderas del libre mercado y de la competencia, la apertura, y lamentablemente esto que mostrabas vos antes pone en evidencia que todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Yamil Santoro se hizo muy conocido en los últimos meses defendiendo a Uber, ¿no? Sí. Que en el fondo es muy raro, ¿no? Porque la defensa de los taxistas es una defensa que, digamos, si se quiere, antiprogreso y antiempresaria, ¿no? Absolutamente, sí. Más que Uber, te diría pro competencia, que en definitiva el que está del otro lado de los mercados somos los consumidores. Entonces, cuando estamos defendiendo que haya más competencia, más puestos de trabajo,
más oportunidades de salir a ganarse el mango en un contexto Claro, recesivo porque como además, este. no solamente es bueno para el consumidor, que puede viajar en taxi o similar, más barato, sino que también es una fuente de una oportunidad de trabajo para tipos que prefieren hacer eso y no salir a hacer piquetes, ¿no? Totalmente. Y creo que lamentablemente podemos mostrar dos caras de Cambiemos. Uno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera se pelea con el progreso en esta materia. Y otra cara de Cambiemos es Cornejo en Mendoza, que tomó el toro por las astas, reguló y hoy están compitiendo sin mayores cambios para los taxis tampoco. Por ende, demuestra que no es tan problemático que se ordene. No es tan complicado. El hecho de que quizá lo que hizo Uber, el error de Uber fue entrar a los codazos y a las patadas, ¿no? Sí, eso fue un grave totalmente error. de acuerdo. Cabify lo hizo un poquito más inteligente. Podemos mostrar la encuesta que hizo CIO hace poquito, octubre, hace un mes más o menos, donde se comparan los sectores, como para que demuestra que la imagen de los empresarios de Poder Los Cuadernos es un desastre. 13% de imagen positiva, de confianza. Sí, es un ranking de confianza y en realidad eso es octubre, en agosto estaba en 11%. Estaba en 11. Empresarios. Sí, nunca, digamos, los empresarios no tienen buena imagen en la Argentina, históricamente, o sea, es muy difícil. Pero siempre estaban en ese nivel sin el piso. Pueden llegar al 20%, pero digamos, los niveles bajos de los empresarios tienen que ver con la falta de conocimiento, la falta de vínculo de la gente con ese actor social, la falta de familiaridad y además... Bueno, la mayoría de los argentinos trabajan, o no te digo la mayoría, pero una enorme porción de los argentinos trabajan en el sector público. Claro, entonces por eso, el sector privado es muy chiquito. Tiene que ver con esto, ¿no? Con una cultura. Por eso vos decís, ¿por qué estando en un gobierno que es pro mercado, que teóricamente tendría que ser pro mercado, los empresarios tienen tan mala imagen, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver también con una cuestión cultural, histórica, o sea, ¿con qué quedaron asociados históricamente los empresarios y con qué quedó asociado históricamente los gobiernos que aplicaron medidas pro mercado? Los gobiernos militares, quedaron asociados con este tipo. Entonces, hay como una cosa de Cavallo queda asociado con el pro mercado y digamos, el corralito y qué sé yo. Es como que se le cuelgan un montón de cuestiones de fracasos, ¿no? De fracasos. Bueno, y de hecho la izquierda y el kirchnerismo lo tildan, ¿no? Cada dos frases es este gobierno neoliberal. Algo que no lo es. Claro, ¿qué opinan los liberales cuando viene la izquierda y dicen porque el neoliberal Macri? Bueno, la izquierda argentina, lo charlábamos antes del programa, tiene un infantilismo en su discurso que lamentablemente lo torna un actor político irrelevante, digo, casi caricaturesco. Y en ese marco, que hablen de neoliberalismo, habla más de su falta de formación y de sensatez que de este gobierno. Es cierto que este gobierno ha encarado algunas medidas importantes de integración con el mundo. Muy importante. Digo, el G20 no ha sido un tema menor. La reunión, lo que ha dejado, que son compromisos en inversiones potenciales de 30.000 millones de dólares. Digo, son cosas que son importantes para la Argentina si se concretan. Pero por el otro lado también ha encarado temas de reforma del Estado, de por lo menos simplificación en materia burocrática. Es cierto que para los liberales quedan muchas agendas pendientes. Lástima que los impuestos en lugar de bajar subieron. Ahí diste con la tecla, pero también, digo, ahí como que nos pasa dos cosas. Por un lado, creemos que hay que avanzar en una reforma tributaria profunda y urgente, pero también es cierto que tenés el Estado fundido. Digo, fiscalmente tenés un problema muy serio. Es así. Entonces, lo que más fácil era subir los impuestos. Sí, pero también es cierto que fue la única que te quedó. Y ahora lo que nosotros queremos, así como dijo el presidente, que esta sea la última crisis de los argentinos, para que genuinamente sea la última crisis que vayamos a vivir los argentinos, hay que modificar cuestiones fiscales, tributarias, burocráticas. Por eso creemos que es tan importante que haya una voz liberal en Cambiemos. Y que sería bueno también que el gobierno explique, a pesar de que seguramente Jaime Durán Barba diría no hace falta explicar nada, pero que explique, aunque sea para el círculo rojo, con perdón de la palabra, cómo se va a lograr esa, digamos, esa última crisis, que sea realmente esta la última, para la cual hay que hacer tantas reformas, con qué consensos, si gana y ojalá que gane Cambiemos, con qué consensos se van a hacer, ¿no? Yo te tomo el planteo, creo que hay algunas señales que dan algún grado de esperanza, digo, el pacto fiscal firmado, el tema puntualmente del presupuesto que salió con consenso, un presupuesto que a priori apunta a un déficit fiscal primario cero. Digo, son señales por lo menos de entender cuál es el problema.
que después lo podamos sostener en el tiempo y fundamentalmente teniendo en cuenta la amenaza o el riesgo que representan las elecciones del año que viene para que nuevamente tengamos un timonazo quizás a algo más antimercado que lo que hay hoy, más allá de las evaluaciones que podemos hacer los liberales, me parece que permite por lo menos entender que este gobierno apunta a la dirección correcta. Podemos cuestionar la velocidad o políticas puntuales y por eso estamos nosotros en la cancha también. Vamos a hacer una mínima pausa, después quiero que vean cómo está la imagen de la Iglesia, ¿no? Que hoy es un actor político central en la Argentina. Ahí venimos. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando, aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Quería ver, que vean un segundo cómo está la Iglesia. Me llamó mucho la atención, Cecilia Mosto, porque la Iglesia está como uno más, apenas un poquito mejor que los empresarios, con 18%. Sí. Es increíble. Tenemos un presidente empresario, las empresas están como el divino traste. Tenemos un papa en Roma y la Iglesia está mal, 18% de confianza es malo. Sí, la Iglesia estuvo, digamos, mal hasta que, digamos, venía en caída en la Argentina, hasta que es nombrado, digamos, Francisco, un papa argentino. Ahí subió muchísimo, ¿no? Pero después volvió a bajar. Es decir, antes lo que impulsaba la baja de la Iglesia eran los casos de pedofilia. O sea, vos también preguntate qué institución hubiera sobrevivido a la cantidad de denuncias que tuvo la Iglesia con este tema. O sea, la verdad que es milagroso, que todavía alguien crea, digamos, en la Iglesia, honestamente. Entonces, ahí venía bajando. Cuando el Papa asume, sube mucho, la gente empieza a depositar de nuevo su confianza, y después vuelve a bajar, ahora muy mezclado con el tema político, es decir... Claro, el Papa Francisco tomó partido por un partido. Sí, ¿no? Y además tiene muchos voceros en los medios de comunicación, a los que también se los etiqueta como voceros del Papa, de la Iglesia. Entonces entró en la categoría política, político, que es una categoría, digamos, que despierta muy poca confianza. Claro, si uno mira acá cómo están los políticos, no sé, el Congreso, los sindicatos, los partidos políticos, están tan mal como los empresarios. Exacto, partido de izquierda lo tenés en 12%, partido de derecha en 15%, y bueno, y la Iglesia, es decir, empezó como a impregnarse de atributos vinculados a la política, ¿no? Entonces, los periodistas estamos más o menos bien, fíjese usted ahí, 42%, somos de los más pasables de la tabla dentro de todo. Yo siempre pienso, y eso, digamos, se repite bastante, que a mayor debilidad institucional, mayor confianza, los periodistas, digamos, adquieren mucha más relevancia, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos, le pregunto a un político y a una consultora, ¿cómo hace la Argentina para tener una opinión pública parecida a la del resto de los países del mundo? Aclaro, no es casual que la opinión pública de la Argentina sea la única anticapitalista, incluyendo los países comunistas, y que la Argentina sea hoy prácticamente de los países importantes el único que gana en inflación, sacando a Venezuela, qué sé yo, Siria, no sé. Tiene que ver. Sí, puedo decir algo muy cortito después. Lo importante es que aparezcan caras nuevas, hablando de liberalismo y hablando de, digamos, de un país. Hicimos una encuesta hace poco y le preguntábamos a la gente cómo veía el futuro, y el futuro lo ve
digamos, es un escenario donde domina la actividad privada, no la actividad pública. Totalmente. O sea, ahora actividad pública por control, porque no hay una imagen del sector empresarial, pero en el futuro actividad privada. Hace poquito estuve en Vaca Muerta, hace 15 días, haciendo investigación, y es muy interesante lo que está pasando allá. La gente asocia a las empresas con cosas positivas. O sea, es momento de empezar a colgarle al concepto empresa cosas positivas y de ir desplazando todas esas asociaciones negativas que la gente tiene. Claro, por eso le tendría que preocupar a Mauricio Macri esto de que las empresas están en su peor momento y tienen tan mala imagen, porque no le va a ser fácil con esa imagen empresaria negativa hacer las transformaciones que tiene que hacer. Te doy el cierre. Yamil Santoro, la promesa del liberalismo en Cambiemos, ¿qué se puede hacer para cambiar esta opinión pública? Bueno, primero creo que hay un trabajo que tenemos que hacer mancomunadamente todos los que entendemos que mayor libertad económica trae más progreso y más progreso trae más bienestar para los argentinos, sean empresarios, trabajadores, académicos o lo que fuera. Digo, no es una opinión, los datos están, hay que ir y mostrarlos. Y creo que ahí hemos fallado todos, hemos fallado los políticos, hemos fallado los académicos, periodistas y las empresas, que hacen mala relación. Digo, y después hay una disociación donde muchas veces cuando se habla de empresario, se pierde de vista que el pyme, digo, el que tiene un kiosquito, es un empresario y que es el que hoy por hoy soporta la nefasta presión tributaria que hay en Argentina, que cuando se legisla se piensa en los grandes monstruos, pero al que se sanciona y al que se castiga permanentemente con impuestos, es al pobre tipo que le da laburo a 2 o 3 personas. Claro, pero ese pobre tipo que le da laburo a 2 o 3 personas, si de repente le sacan un poco la pata de encima y decide de repente tomar a una persona más, aclaremos, son 800.000 esos chiringuitos, como dicen los gallegos, son 800.000. 800.000 tipos que toman un tipo, no hay piquetero que te alcance, tenés que importar a todos los venezolanos para que laburen. Bueno, nosotros vamos a trabajar para generar ese cambio que hace falta. Una de las cosas pendientes de este gobierno fue que quiso tímidamente convertir los planes en empleo con el plan Empalme. Y no salió. 2.000 casos solamente de los millones que hay hoy por hoy en personas beneficiarias de planes. Así que pueden contar con nosotros, mejorar el Partido Liberal en Cambiemos para llevar esta agenda. Suerte, Yamil Santoro, Cecilia Mosto, y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chau.